Un espejo de 85 años. 5 de junio, diferentes años. Diferentes historias. Los primeros 7 días del mes de junio han traído algunos de los eventos más significativos de los últimos 85 años. Los eventos que ocurrieron en estos mismos días también muestran cuán drásticamente ha cambiado la situación del pueblo judío durante ese periodo de tiempo y lo que eso significa para nosotros hoy en día. La primera fecha significativa es, por supuesto, el 6 de junio de 1944, el día D. El día en que las fuerzas aliadas irrumpieron en las playas de Normandía y comenzó la Operación Overlord. Tan solo 2 días antes, el 4 de junio de 1944, Roma había sido liberada del control nazi, y finalmente estaba claro que el rumbo de la Segunda Guerra Mundial estaba cambiando. Pero mientras los aliados desembarcaban en las playas, millones de judíos seguían completamente indefensos, atrapados en la fase final y más brutal del Holocausto. Una catástrofe que fue consecuencia de años de deshumanización y difamación sistemática de los judíos en toda Europa. E incluso con la derrota frente a ellos, los nazis, junto con sus colaboradores húngaros, se mantuvieron firmes en su objetivo, destruir a los judíos. En junio de 1944, estaban en medio de la deportación de 437.000 judíos húngaros al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Registraron y documentaron a cada hombre, mujer y niño judío que enviaron a la muerte. La vulnerabilidad del pueblo judío en esos años y el esfuerzo por destruir la vida judía no se limitaron solo al Holocausto en Europa. Incluso lejos de Europa, en el corazón de Medio Oriente, los judíos enfrentaron enemigos que buscaban su aniquilación. Los judíos no tenían Estado, ni ejército, ni medios de protección. Otra fecha a principios de junio subraya brutalmente ese punto. El 1 y 2 de junio de 1941, en Bagdad, el Farhud, un pogromo violento que arrasó con una comunidad judía que había florecido allí en Irak durante más de 2500 años. En el transcurso de 2 días, los judíos que habían sido parte integral de la vida cultural y económica de Irak se encontraron completamente indefensos mientras turbas musulmanas atacaban hogares, saqueaban propiedades y asesinaban a hombres, mujeres y niños judíos en las calles de Bagdad. Todo esto terminó con la creación del Estado moderno de Israel. Y aquí saltamos a la siguiente fecha de esta semana, al 5 de junio de 1967. La Guerra de los 6 días comienza y significa el cambio más que cualquier otra cosa. Tan solo 22 años después de los campos de exterminio, después del intento de nuestra aniquilación, 7 ejércitos árabes se movilizaron con un solo objetivo declarado abiertamente: terminar lo que los nazis habían comenzado. Excepto que esta vez el pueblo judío no estaba disperso, tenía un Estado y no estaba indefenso. Esta vez teníamos un Estado, teníamos un ejército, por primera vez en 2000 años teníamos la capacidad de protegernos a nosotros mismos. Y cuando esos ejércitos se acercaron, Israel no simplemente esperó a ser masacrado. Luchamos y obtuvimos una victoria decisiva y absoluta. Pero eso no desanimó a nuestros enemigos. El 7 de junio de 1981 es otro día significativo en esta semana, cuando Israel llevó a cabo la Operación Ópera. Irak, el mismo país donde los judíos habían sido perseguidos en el Farhud apenas 40 años antes, ahora estaba apresurándose para construir un arma nuclear en su reactor de Osirak. Una bomba diseñada explícitamente para amenazar a Israel con la destrucción total. Israel no esperó a ver cómo se desarrollaría la historia. Ya hemos estado ahí, ya lo hemos hecho. Asumimos la responsabilidad de nuestra propia supervivencia y eliminamos la amenaza nosotros mismos. Fue un acto brillante de autodefensa preventiva, pero el mundo no pudo soportar que los judíos se defendieran una vez más. El Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de las Naciones Unidas lanzaron condenas contra Israel. Los medios occidentales tuvieron una crisis. El New York Times calificó el ataque de inexcusable y miope, mientras que el Los Angeles Times llegó a calificarlo como terrorismo patrocinado por el Estado. Suena familiar. Es increíble cómo el mundo siempre ha tenido problemas con la idea de que los judíos se nieguen a permanecer vulnerables. Y luego, un año después, el 6 de junio de 1982, Israel emprendió de nuevo una operación Shlomo Galil. Yo era entonces uno de los paracaidistas de las Fuerzas de Defensa de Israel que navegó tarde en la noche antes de desembarcar en las playas, esta vez en el río Awali, cerca de Damur, en Líbano, para desmantelar a la OLP que durante años había atacado a nuestros civiles en el norte de Israel. La OLP, una organización comprometida a negar la autodeterminación judía y a orquestar ataques contra civiles israelíes. Y a pesar de años de garantías internacionales y de los esfuerzos israelíes por encontrar una solución pacífica para la situación con Líbano, al llegar a este 5 de junio nos encontramos una vez más operando allí. Pero ahora, una nación marcada por los acontecimientos del 7 de octubre, sorprendida de que nuestros enemigos no compartieran el deseo de paz y compromiso.
que las concesiones que hicimos en nombre de la búsqueda de la paz, la cesión de territorios y el reconocimiento de un enemigo declarado, todo esto fue utilizado para intentar nuestra aniquilación una vez más. Esta vez, los pogromos que nuestros antepasados experimentaron en Europa o en el mundo musulmán ocurrieron en el mismo estado creado para evitar que eso volviera a suceder. La diferencia es que esta vez no tenemos que esperar a libertadores o protectores que nunca aparecieron cuando se les necesitaba. Ahora estamos tomando nuestra seguridad en nuestras propias manos y eliminando las amenazas dirigidas contra nosotros. Enfatizo, las amenazas. Nosotros no somos los agresores aquí. La evidencia está justo frente a cualquiera que quiera verla. Este es el pueblo árabe de Al-Fam en el Estado de Israel. Uno de aproximadamente 144 pueblos y aldeas árabes israelíes. Ciudadanos israelíes de pleno derecho que disfrutan de igualdad de derechos. Luego están las áreas asignadas por el acuerdo a la autoridad palestina. Prosperan y crecen, igual que lo hizo Gaza, siempre y cuando no intenten atacarnos. Y al igual que el reino de Jordania, que se ve aquí en una tarde despejada desde el centro de Jerusalén. Las luces que ves son casas árabes en las zonas de la autoridad palestina y las luces a lo lejos, esas son de Jordania. Hemos demostrado cuáles son nuestras capacidades durante estos 2 años y medio de guerra. Mientras nos respeten, no habrá problemas. Si Israel hubiera querido cometer un genocidio o colonizar, no quedaría ninguno de estos pueblos o ciudades que has visto aquí. No habríamos entregado el territorio que tomamos el 5 de junio de 1967, ni la tierra de la que nos retiramos en Líbano y también en Gaza. Ahora estamos de vuelta ahí por una sola razón. En lugar de construir un futuro y aceptar nuestra existencia aquí, el enemigo decidió que sería buena idea aprovecharse de nuestros gestos de paz para intentar destruirnos. No funcionó. Mientras no cometan el error de amenazarnos, estas luces que vieron en estas imágenes seguirán brillando. Si deciden seguir el camino de Hamás o Hezbollah, aprenderán la misma lección. Meterse con Israel no es una idea inteligente. Hablaré más sobre la posición de Israel el 5 de junio de este año en un momento. Antes de eso, quiero abordar los temas que están en las noticias en este momento para darte el contexto que te permitirá entender dónde estamos. Las principales noticias de esta semana son los acontecimientos en Líbano, Gaza y, por supuesto, las supuestas tensiones entre Netanyahu y Trump. Empezaré con eso para ayudar a aclararlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre estas supuestas tensiones durante el último año? Cada vez que los titulares anuncian la noticia y luego Trump aclara la situación. Y como en enero pasado, por ejemplo, cuando supimos que Trump y Netanyahu en realidad estaban manipulando a los medios. El interés de los medios en difundir la noticia es obvio. Primero, generar interés y obtener visibilidad. Pero también hay otro aspecto, que esperan dañar la posición de Israel y perjudicar políticamente a Netanyahu, especialmente en un año electoral. Pero hay mucho más sucediendo, mucho más detrás de escena. El corresponsal político de Galilei, Israel, Yaakov Bordega, informó que de hecho hubo un desacuerdo serio entre Trump y Netanyahu en su conversación. Pero nunca llegó al punto de enojo, ni a los comentarios mencionados por el periodista israelí Barak Ravid, y quiero enfatizar este punto. Que sí, Trump sí confirmó el hecho de que dijo que Netanyahu estaba loco, pero sí, a sus ojos, Netanyahu está loco por seguir adelante con la guerra. Pero siempre hay tensiones entre los líderes. Ambos representan intereses diferentes y países diferentes. Y para Trump es muy importante mostrarle a todos los que creen que Netanyahu lo está manipulando, que él sigue siendo el presidente de la nación más poderosa del mundo. Barak Ravid afirma que habló personalmente con Trump y fue informado sobre la conversación. Pero agregó que su fuente en la Casa Blanca fue quien le dio los detalles vagos de las cosas que Trump supuestamente dijo. Bueno, trabajé con los medios durante muchos años, como miembro de la oficina del primer ministro en Jerusalén y con diferentes primeros ministros. En ocasiones me pidieron ser una fuente anónima para algo que queríamos dar a conocer por muchas razones diferentes. Y había un periodista destacado en particular que trabajaba para el diario de todas las noticias aptas para publicarse. Un completo tonto que sabíamos que sería útil y a quien podíamos manipular como quisiéramos. Lo mismo está pasando aquí, solo que en la dirección opuesta. Con respecto a lo que está sucediendo en Líbano, es importante recordar que hasta ahora Israel ha eliminado a más de 10.000 terroristas de Hezbollah, 2.500 de ellos desde el inicio de la Guerra del León y 800 desde el llamado Alto al Fuego. Para comparar, durante toda la Segunda Guerra del Líbano, Israel mató solo a 700 miembros de Hezbollah. Hezbollah ahora también tiene decenas de miles de heridos, esas víctimas de los buscapersonas.
Israel está controlando cientos de kilómetros cuadrados, eliminando sistemáticamente aldeas desde arriba y desde abajo, estableciendo posiciones, y esta semana incluso tomó la fortaleza de Bafar, que está estratégicamente ubicada en el sur del Líbano. Por supuesto, hay quienes en la comunidad internacional, como Francia y las Naciones Unidas, insisten en que debemos respetar el alto el fuego. Ya hemos pasado por eso. En 1978, la Resolución 425 de la ONU crea la FINUL para detener a la OLP. ¿El resultado? Fracaso. En 2006, la Resolución 1701 de la ONU amplía la FINUL para desarmar y detener a Hezbollah. ¿El resultado? Bueno, de nuevo, fue un fracaso. La historia ha demostrado que las garantías internacionales en papel no valen nada y dejan al pueblo judío expuesto a quienes desean aniquilarnos. Pero mientras todo esto sucede, Israel no puede arriesgarse a socavar lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán respecto al enriquecimiento de uranio y posiblemente incluso la caída del régimen iraní. Y por lo tanto, el primer ministro está actuando con inteligencia y cooperando con el presidente de los Estados Unidos. En cuanto a la situación en Gaza, el corresponsal militar del Canal 14, Tamir Morag, lo resumió mejor en una publicación esta semana. Él dice que, de manera silenciosa y sí, incluso lentamente, Israel está en camino en las próximas semanas de completar la limpieza del 70% de la franja de Gaza de Hamás. No las zonas deshabitadas, sino áreas que al inicio de la guerra eran hogar de cientos de miles de personas. En el 30% restante de Gaza, Hamás es solo una pálida sombra de lo que era al principio de la guerra. Sus comandantes militares están siendo eliminados uno tras otro, y no se atreve o puede que ni siquiera sea capaz de lanzar un solo cohete en dirección a Israel. Sin embargo, él dice que no debemos engañarnos. Hamás todavía controla el centro de la franja de Gaza, está reconstruyendo su fuerza y se está preparando para otra confrontación con Israel. El trabajo, dijo, no está terminado y los objetivos aún no se han alcanzado. El marco del alto el fuego está prácticamente muerto. Hamás, como se esperaba, no se desarmó, e Israel está tomando partes del territorio asignado a Hamás bajo el acuerdo de manera sistemática. Esta es una estrategia ahora, y debe terminar con el 100% de la franja libre del cáncer de Hamás. También en Gaza esta semana, la Fuerza de Tarea de Élite Israelí, Nili, una unidad conjunta del Mossad y Shin Bet, fue creada para rastrear y eliminar a cada terrorista de Hamás que participó o planeó el ataque masivo del 7 de octubre. Localizaron, identificaron y eliminaron a Youssef Aish Awad Ramhan, subcomandante del grupo terrorista Nukh Basel de Hamás. Ramhan participó en los secuestros de Or Levy, Alon Ahad, Eli Cohen y el fallecido Hersh Goldberg Polin, quien fue asesinado por Hamás mientras estaba en cautiverio. Esta unidad ha tenido mucho éxito en reunir pruebas, identificar y localizar a los responsables de las atrocidades del 7 de octubre, y esta es la única manera de lidiar con ellos. No llevarlos a juicio y no condenarlos a muerte. Estoy en contra de la pena de muerte aquí en Israel, porque convertiría a los terroristas en celebridades internacionales y permitiría que los gobiernos europeos se sientan moralmente superiores a nuestra costa. Eran las mismas personas que defendieron a Eichmann y dijeron que no debíamos sentenciarlo a muerte. Y recuerden, si alguna vez en la historia de la humanidad hubo una persona que mereciera más una sentencia de muerte, ese fue Adolf Eichmann. Así que sáquenlos al campo de batalla de manera silenciosa y sistemática, liberándonos de su presencia, y no los traigan a Israel. Mientras tanto, muchos aquí en Israel se están quejando y diciendo que estamos regresando a las circunstancias y errores del pasado. El punto es este: retirarse e intentar apaciguar al enemigo, enfocándose únicamente en la defensa, solo los ha fortalecido. Eso reforzó no solo su determinación, sino también el desarrollo de sus capacidades. En cuanto a números, no importa cuántos de ellos neutralicemos. Nos superan en número por un margen enorme. Pero también han desarrollado capacidades que nos amenazan estratégicamente. Solo la suerte evitó que ejecutaran su plan el 7 de octubre. Durante años poseían capacidades tácticas, lanzamiento de cohetes, ataques terroristas, cosas que interrumpen la vida diaria, tan trágicas como puedan ser, pero que no amenazan nuestra propia existencia. Hacer la vista gorda y tolerar su agresión y violaciones de los acuerdos solo ha servido para empoderarlos. La guerra ahora se trata del desmantelamiento sistemático de las amenazas a nuestra supervivencia existencial. En resumen, en esta guerra en Gaza, Israel ha tomado 220 kilómetros cuadrados. En Líbano, Israel hasta ahora ha ocupado 600 kilómetros cuadrados. En Siria, Israel controla aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados. Oficialmente es menos, pero en la práctica es más.
Hamás, al adelantarse prematuramente, terminó asignándole a Israel una zona de influencia casi 10 veces mayor que antes, permitiendo que Israel aumentara su fuerza geográfica y estratégica. Abrí el programa de hoy hablando sobre dónde estaban Israel y el pueblo judío el 5 de junio en años pasados. Quiero terminar hoy viendo dónde está Israel en este 5 de junio. La moneda israelí, el nuevo shekel israelí, es una de las monedas más fuertes del mundo en este momento, cotizando frente al dólar y al euro en niveles históricos, rozando su nivel más alto en casi 33 años. Esto se da después de que el PIB de Israel desafiara todas las previsiones internacionales y creciera un notable 3.1% el año pasado. El periódico británico The Economist clasificó a Israel como la sexta economía más fuerte del mundo desarrollado, por delante de Alemania, del Reino Unido e incluso de Estados Unidos. Y todo esto está sucediendo mientras Israel libra una guerra en múltiples frentes, mientras somos blanco de campañas de desinformación, mientras enfrentamos boicots y hostilidad diplomática de gran parte del mundo musulmán, así como de Europa. Somos un país del tamaño de un cantón europeo árabe promedio y con una población menor que la de muchas de las principales ciudades del mundo. Y aún así, tenemos una de las economías más fuertes de Occidente. Tenemos la tasa de natalidad más alta del mundo desarrollado. Estamos entre las naciones más felices del mundo y somos el número 1 entre las personas menores de 25 años. Así que, para todos esos que nos odian allá afuera, fracasaron. Todo lo que puedo decir es esto: que vengan. Sigan odiando porque eso nos impulsa. Aquellos que nos odian lo hacen porque son miserables, llevan vidas sin sentido, sin dirección ni propósito. Así que tienen que crear un propósito odiando a los judíos. Son envidiosos y patéticos, ignorantes, sin propósito, sin hijos, sin sentido, vacíos y nos maldicen. También son un chiste porque son tan poco originales. Porque todo esto ya ha pasado antes, ya estuvimos ahí, ya lo hicimos. No solo el odio y la violencia, sino la esencia. Aquellos que buscan maldecirnos terminan bendiciéndonos. Aquellos que buscan maldecirnos terminan fortaleciéndonos. Tomado directamente de la historia bíblica de Balac, eres como el burro de Balaam. Pero a diferencia del burro de Balaam, ustedes, burros, no ven la verdad. Son igual que Balaam, él, el profeta a sueldo. Como muchos de ustedes, sus servicios podían ser comprados. Él tenía habilidades y las usó de manera devastadora, pero no tenía compromisos, ni lealtades, ni estaba arraigado a la humanidad. Balaam fue contratado para maldecirnos y terminó bendiciéndonos. Y para que lo sepan, hay evidencia independiente de que Balaam realmente existió. Un descubrimiento arqueológico en 1967, cerca del río Jordán, encontró una inscripción en la pared de un templo pagano que data del siglo VIII a.C., que hace referencia a un vidente llamado Balaam ben Beor, en términos muy similares al pasaje de la Biblia. Y el pasaje bíblico semanal, la Parashá de Balac, se leerá al final de Sí, lo adivinaste, el mes de junio. Así que terminaré con sus palabras pronunciadas hace miles de años, pero que describen exactamente lo que vemos en Israel hoy en día. Él no ve maldad en Jacob y no observa injusticia en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y la aclamación de un rey está entre ellos. He aquí, un pueblo se levanta como una leona y se alza como un león. No se recuesta hasta devorar a su presa, y luego la bendición que ha resonado a lo largo de nuestra historia. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Como valles se extienden, como jardines junto a un río. Se agacha, se acuesta como un león. ¿Quién se atreve a despertarlo? Benditos sean los que te bendicen, y malditos los que te maldicen. Bendiciones a todos ustedes que se unen a Israel y a nosotros hoy. Soy Daniel Simán, gracias por vernos directamente desde JNS TV en la capital interna del pueblo judío, Jerusalén, Israel. Nos vemos de nuevo la próxima semana.